Sí, es un gran honor y un placer poder recibir al director Mariano Nascone. Su hoja de vida yo había circulado antes a los participantes del curso, está allí disponible en la propia página de la UNASUR. No voy a leerla porque si no tomaríamos esta hora que tenemos aquí de charla para hablar de los éxitos profesionales del doctor Mariano Nascone, que hace un trabajo muy diligente, muy responsable, muy intenso y muy sabio, yo diría, en la producción de una agenda social de la UNASUR. Tenemos una visión en este curso, yo explicaba al director, es un curso que trata de los escenarios, la inserción de Sudamérica en los escenarios internacionales. Hemos tenido algunas visiones desde el punto de vista de diferentes directorías de la UNASUR de la agenda, que es lo que afecta a nuestros países conjuntamente, cuáles son los temas principales en la agenda de la UNASUR, y solo hacía falta tener esta ponencia del director Mariano Nascone para completar con, como decimos nosotros, con llave de oro esta serie de charlas. El curso tiene también el propósito de difundir la agenda de la UNASUR, porque en muchos de nuestros países se ignoran simplemente las decisiones que han sido tomadas por nuestras cancillerías, por nuestros jefes de Estado, y que se están implementando a través de este instrumento que es la UNASUR. Entonces quisiera con eso decir del honor y de la alegría que tenemos en recibirlo, en poder aprender sobre los trabajos de la UNASUR en el campo social, y tener una visión más amplia de los desafíos que nosotros enfrentamos conjuntamente en nuestra inserción internacional. Muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestro tiempo, doctor Nascone, y usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todas, a todos. Espero poder hacer una presentación a la altura de la introducción que hizo Antonio. Voy a hacer el intento. Mucho mejor. Y bueno, como Antonio un poco comentaba, bueno, yo soy director de Asuntos Sociales de aquí de la Secretaría General de UNASUR, y lo que he preparado para compartir en esta jornada de trabajo es una presentación de lo que es la agenda social en UNASUR. Digamos, va a tener como dos elementos. En primer lugar, poder presentarles, como bien decía Antonio, con respecto a los escenarios, digamos, cuál es el escenario actual en la región de UNASUR, en esta región de 12 países, acerca de las políticas sociales, acerca de los indicadores sociales que presenta la región, para así, a partir de ello, pasar a comprender con mayor elemento el porqué de la inclusión de ciertos temas que hacen a la agenda social dentro de la UNASUR. Entonces, bueno, haré una presentación en ese sentido para luego quedar atento a sus preguntas, a sus comentarios. Siéntanse con total libertad y apertura de poder hacerlo, porque esa es la idea de esto, también aprender de la retroalimentación y del intercambio. Y bueno, y más que decir que agradecido por la invitación y contento también de poder estar aquí dando a conocer estos trabajos cotidianos que desde distintos sectores y espacios tratamos de llevar adelante en el espacio UNASUR. Bueno, entonces, un poco para comenzar a entender, digamos, algunos datos, algunas cifras en cuanto a la región. Yo he tomado algunos datos de la CEPAL, pero datos ajustados a Sudamérica, teniendo en cuenta que la CEPAL por lo general hace un estudio que es el panorama social, que lo presenta todos los años con cifras bien interesantes sobre los distintos indicadores socioeconómicos, y en este caso hemos trabajado con ellos para hacer algo ajustado a la región de los 12 países de UNASUR.
Entonces, esto que ven aquí ustedes, que yo después voy a dejar el material para que ustedes también puedan revisar con mayor detenimiento, esto es un gráfico que muestra cómo está la situación de pobreza e indigencia, principalmente cómo ha sido la evolución en los últimos 15 años de estos indicadores. Y lo que podemos ver, este gráfico parte del año 1990, para llegar son datos hasta el 2015, lo que podemos ver es que hay una reducción notable de los niveles de pobreza en este periodo. Principalmente, digamos, si podemos observar el gráfico, hay un descenso entre el año 1990 y el año 2000, pero se presenta como más marcadamente este descenso en los niveles de pobreza y de indigencia desde el año 2002 hacia el año 2015. Para compartirles algunos números concretos, pudiera compartir con ustedes que en el año 2014 las tasas de pobreza e indigencia llegaron a los niveles más bajos desde el año 1990. En el año 1990, digamos, se registraban ahí, digamos, niveles más elevados en ambos elementos, y en el año 2014 hay una reducción notoria. Se observa un 19,8% en el caso de la pobreza y un 6,8% en el caso de la indigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2003 había una cantidad de 156 millones de personas en situación de pobreza en la región de UNASUR. Y en el año 2014 esa cifra se redujo a 81 millones de personas en situación de pobreza. O sea, cerca de 70 millones se han reducido, son personas que han salido de su situación de pobreza. Entonces, cuando uno llega a preguntarse, bueno, ¿y cuáles son las razones por las cuales podemos observar que, como decía, a partir del 2002-2003 comienza un marcado descenso de la situación de personas en situación de pobreza y de indigencia? Bueno, es verdad que hubo un crecimiento económico sostenido en la región, eso es verdad, digamos, lo que se ha llamado como el boom de las commodities, en cuanto a la soja, a las distintas commodities que presentan la región, eso llevó a un crecimiento económico sostenido. Pero también es importante destacar que crecimiento no implica desarrollo. Muchas veces, a lo largo de la historia de nuestros países, podemos encontrar casos donde las economías han mostrado cifras de crecimiento económico, pero eso no significa desarrollo, o sea, no significa redistribución de esos ingresos para que, como en este caso, una gran cantidad de personas puedan superar su situación de pobreza e indigencia hacia niveles de mayor inclusión social. También es verdad que hay factores positivos que se han dado en la región, digamos, como una alta población, digamos, en edad de trabajar, digamos, lo que es el ciclo productivo, si se quiere de alguna manera, y eso también genera como una característica que tiene la región, que es un efecto positivo. Pero me parece que un elemento muy importante es que hay un cambio de modelo. Hay un cambio de modelo hacia modelos de inclusión social, principalmente a partir del año 2003. Hasta ese año, principalmente en la década de 1990, la política que se implementó era una política residual. ¿Qué significa? Era una política que estaba enmarcada en lo que se llamó el Consenso de Washington, donde establecía una preponderancia del rol del mercado por sobre el rol del Estado, y en este caso la política social terminaba siendo subsidiaria de la política económica. ¿Qué quiere decir? Digamos que el Estado tenía un rol secundario en cuanto a los mecanismos de redistribución de la riqueza y muy ligado a los ciclos económicos. Si hay un ciclo de menor prosperidad, de menor crecimiento, lo que se acostumbraba a hacer como la variable de ajuste, de recorte, eran las políticas sociales. Ese cambio de enfoque se llamó la teoría del derrame,
que desde mi punto de vista, esto es una apreciación personal, lo que ha derramado son justamente mayores niveles de pobreza, de desempleo, de desocupación, y los sectores que más han sufrido estas políticas, principalmente en la década de los 90, han sido las personas con mayor posibilidad de estar en situación de vulnerabilidad, que son los jóvenes, que son los adultos mayores, las mujeres, los pueblos indígenas. Después vamos a dedicar una parte a ello. Entonces, esto es muy importante. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué esta reducción drástica de la pobreza y la indigencia? Bueno, porque hubo un Estado muy fuerte en los mecanismos de redistribución del ingreso a través de políticas activas que se implementaron, donde principalmente lo que se generó es un aumento de los ingresos en los hogares a través del ámbito laboral. Lo que les decía anteriormente, una disminución de la tasa de desocupación, un incremento de la formalización del empleo. Había niveles muy grandes, todavía existen, pero se han reducido muchísimo en cuanto a la formalización, a que el empleo sea formal y no informal. Se han establecido mecanismos de negociación colectiva para fijar salarios mínimos, y esto tiene que ver con, en algunos países, mecanismos hasta obligatorios, justamente donde los trabajadores se reúnen a negociar salarios mínimos. Y lo que ha habido también es principalmente un aumento del gasto público social, que es lo que yo les decía anteriormente. A mí me gusta llamarlo más inversión social y no gasto social, porque a veces parece un juego de palabras, pero tiene que ver con esto, con decir, bueno, entonces en un ciclo donde no crece la economía, reduzcamos el gasto en lo social. Hay estudios que han demostrado justamente que es mucho más costoso no invertir en lo social, digamos, que se producen por este tipo de políticas. Y hay otro elemento muy importante que en materia de políticas sociales se desarrolló y que fue muy novedoso, que son las políticas de transferencias monetarias en la región, también llamadas políticas de transferencias condicionadas, que estas han sido muy importantes para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Este tipo de políticas, en líneas generales, lo que genera es un ingreso para las familias en situación de pobreza o indigencia, también llamada pobreza extrema, a cambio de ciertas condicionalidades, que es una asistencia al servicio de salud y una asistencia a los establecimientos educativos para lograr la terminalidad educativa. Entonces, estos son los datos que presenta la región en materia, digamos, de reducción de la pobreza, de reducción de la indigencia, y cómo la intervención activa del Estado a través de estas políticas activas que yo les mencionaba ha generado estos efectos. En este gráfico, que también les dejo para compartir, pueden ver casos bien significativos. Por ejemplo, entre el año 2006 y el año 2014, la reducción de la pobreza por ingresos, países por ejemplo como Argentina, ha pasado de un 10,6% a un 1,5% en ese periodo. Países como Perú, de un 16,1% a un 4,3%. Estamos hablando de reducciones drásticas de estos niveles de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Entender. La CEPAL ha destacado la importancia de los ingresos del trabajo en los ingresos totales de las personas, y por lo tanto su impacto en la determinación de las situaciones de pobreza, indigencia y vulnerabilidad. El promedio ponderado en los países de América Latina indica que los ingresos del trabajo corresponden al 80% del ingreso del total de los hogares. Esto muestra en la región la importancia que tienen los ingresos como producto de los ingresos del empleo, del trabajo mismo. El 74% del ingreso total de los hogares pobres significa, y el 64% del ingreso de los hogares indigentes. ¿Esto qué significa? Que la región tiene una característica muy importante, a que gran parte
de la composición de los ingresos de los hogares provenga del trabajo, principalmente en los sectores más empobrecidos que no tienen otra actividad que genere ingresos más allá del empleo. Entonces, por eso la importancia de la creación del empleo. En este gráfico que yo les comparto a continuación, tiene que ver con, yo les decía que hubo un aumento del gasto social. Entonces, esto tiene que ver con poder analizar cuál es la composición de ese gasto social. Y vemos que hay un aumento considerable entre el año 2000 y el año 2014, pasando de un promedio de un 12% a un 15%, y que vemos una preponderancia en el gasto social que tiene que ver con la protección social, que es seguido por la educación y la salud. Esto tiene que ver con lo que yo les decía de las políticas de transferencias monetarias. Se genera, digamos, una mayor partida presupuestaria de los presupuestos nacionales de los países para generar mecanismos de protección social, pero eso también genera un impacto en el sistema de salud y en los sistemas educativos, porque si las personas para percibir esa asignación tienen como contrapartida que asistir a los sistemas de salud y a los sistemas de educación, también genera un impacto y una nueva, digamos, población que vuelve a utilizar estos servicios. Y entonces, en este sentido, por eso vemos que se ha destinado una mayor partida para que también estas instituciones puedan brindar la asistencia, puedan brindar la atención, porque si no generamos un efecto perverso. Le pedimos a las personas que vayan a las escuelas, que vayan a los sistemas de salud, pero tampoco tenemos las garantías para poder atenderlos. Entonces, eso se refleja también en el presupuesto destinado al gasto público social. Entonces, en este gráfico que yo les muestro, compara justamente cómo está UNASUR, cómo está América Latina en relación a los países de la OCDE, a 31 países de la OCDE. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se escuchan, digamos, teorías y fundamentaciones que dicen que la región gasta mucho en lo social, digamos. Y si nosotros comparamos con otras regiones del mundo, con países de mayor nivel de desarrollo, fíjense las diferencias notables. Estamos hablando que en la OCDE hay un 31,5% destinado al gasto social y en la UNASUR apenas estamos en un 15%, o sea, menos de la mitad. Digamos, esto demuestra justamente cómo se comporta también la región en base a otras regiones. La próxima. Ahora, que se haya reducido la pobreza y la indigencia no nos desliga de la responsabilidad y de las características negativas, por decirle de alguna manera, que tenemos como región, que es que somos la región más desigual del mundo, como lo muestra este gráfico. ¿Qué significa la desigualdad? La desigualdad significa la diferencia entre el sector que menos tiene y el sector que más tiene. Entonces, la diferencia en UNASUR, la diferencia de otros continentes, es mayor. Somos el continente más desigual del mundo. Hay continentes que presentan las mayores cifras de pobreza, de personas en situación de pobreza, pero eso no significa que haya una distancia tan grande entre los sectores que más concentran la riqueza y los sectores que menos tienen. Si bien se ha reducido en la región, como ustedes lo pueden ver en este gráfico, eso se llama el coeficiente de Gini, digamos que muchas veces se escucha que se divide por quintiles, digamos, y entonces se comparan los quintiles más bajos con los quintiles más altos. En la región, entre el año 2009 y 2014, se ha reducido este índice de Gini, o sea, la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, en un 5%. Digamos, este es un dato importante, digamos, si miramos la trayectoria a lo largo de muchas décadas de la región, pero también es un dato que alertador en el sentido de decir todavía queda mucho por hacer en este sentido. Y hay estudios recientes de la CEPAL que analizan la composición de esta desigualdad y muestran que
hay como una desigualdad que se compone de dos componentes, que tiene que ver justamente con el componente que tiene que ver con los ingresos, digamos, el ingreso corriente que yo les decía anteriormente, pero también el componente que tiene que ver con los activos en cuanto a propiedad y activos financieros. En esto la región todavía tiene mucho que trabajar y hay mucha desigualdad que se genera por concentración de propiedad, por concentración de activos financieros. Entonces, uno de los desafíos que presenta la región no es solo el combate a la pobreza, sino el combate a la riqueza. ¿Y cómo se combate la riqueza? Una de las maneras de combatir la riqueza, o sea, la desigualdad, tiene que ver con generar políticas activas en cuanto a la carga tributaria. Entonces, todos tenemos en distintos niveles, por ejemplo, pagamos tributos a través del IVA, del impuesto al valor agregado. Pero este es un impuesto que, si no se acompaña de otros impuestos de recaudación tributaria, termina siendo regresivo. ¿En qué sentido? Paga lo mismo por el impuesto al valor agregado, supónganse por un sachet de leche en el supermercado, paga el mismo porcentaje de IVA la persona que menos tiene que la persona que más tiene. Entonces, le genera un impacto mucho mayor en la economía del hogar de la persona que menos tiene. Entonces, estas políticas tienen que ser acompañadas de otras políticas de recaudación tributaria, como pueden ser, por ejemplo, el tributo a la tenencia de la propiedad, como puede ser el tributo a el capital financiero, digamos, y distintas políticas que no solamente generen un gravamen sobre los sectores que menos tienen, sino principalmente sobre los sectores que más concentran, digamos, las riquezas en los países. La próxima. Entonces, si miramos este gráfico, también escuchamos muchas veces que la región cobra mucho impuesto, que son muy altos los impuestos. Fíjense cómo está la UNASUR con respecto a otras regiones del mundo en cuanto a la carga tributaria. La UNASUR presenta un 22,4% contra otras regiones, como puede ser la OCDE, un 34,2%. Mucho más la Unión Europea, sobre un estudio de 15 países, hay una presión tributaria del 39%. Y esto tiene que ver, para decirlo claramente y no complicarnos tanto con estadísticas, tiene que ver con que para que el Estado pueda redistribuir, tiene que recaudar. Ahora, para que la recaudación sea justa, tiene que recaudar en todos los niveles. Y tiene que recaudar también generando un impacto en los sectores que más concentran las riquezas que en los sectores que menos las concentran. Por eso la importancia de seguir avanzando en políticas activas. Entonces, la desigualdad, y con esto voy un poco terminando cuál es la situación. La desigualdad es entendida de múltiples dimensiones. Yo les presenté solamente la desigualdad por ingresos, pero también hay una desigualdad de género. Por ejemplo, es muy alarmante el tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico y que es un tiempo no remunerado en el mercado. Las mujeres dedican 3 veces más que los hombres al trabajo doméstico. Este es un trabajo que no es remunerado por las mujeres y que muchas veces le dificulta su inserción en el mercado laboral, les dificulta tener más tiempo libre, les dificulta poder seguir estudiando otras profesiones. Entonces este es uno de los temas muy importantes también en la región. La desigualdad no solo de ingresos, sino también hay desigualdades étnico-raciales. Por ejemplo, en Sudamérica, 1 de cada 4 latinoamericanos o es indígena o es afrodescendiente. Y si miramos las estadísticas en cuanto a los niveles de desnutrición, a los niveles de mortalidad infantil, a los niveles de desocupación, estas poblaciones sufren mucho más estas cuestiones, digamos, que el otro tipo de sectores poblacionales. Entonces ahí se genera una desigualdad étnica-racial. Hay desigualdades territoriales también, en cuanto, por ejemplo, al sector rural y al sector urbano.
no son las mismas condiciones para una inserción laboral, para una inclusión social de los sectores rurales que de los sectores urbanos. Por eso las políticas sociales tienen que trabajarse desde los territorios. Y también hay algo bien interesante que se está planteando hoy en día, que es las desigualdades atendiendo el ciclo de vida. El ciclo de vida abarca la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez. Si bien cada sector tiene su especificidad, los nudos críticos son mucho más fuertes en los casos de la niñez, en el caso de la adolescencia también, porque por ejemplo, en el caso de la adolescencia, es en esta etapa donde el joven tiene la posibilidad de romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Esto tiene que ver con la pobreza que se traspasa de padres a hijos, y si nosotros no generamos políticas activas para un desarrollo integral de la niñez, para una inserción y un desarrollo en la adolescencia, esa persona va a reproducir un círculo vicioso de la pobreza y le va a ser más difícil romper con esta transmisión intergeneracional, o sea, de padres a hijos. Entonces estamos hablando de desigualdades también en su más amplia concepción, no solamente de ingresos, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar políticas sociales. Entonces, para finalizar un poco con los escenarios y la situación actual de la región, yo les voy a compartir acá una serie de desafíos que presentan las políticas sociales. Un desafío es el aumento sostenido del gasto público social, esto que les decía anteriormente. Ya se demostró en las estadísticas que les presentaba cómo el aumento del gasto público social genera mayores niveles de inclusión social. El gasto público social no puede estar atado a los ciclos económicos, porque entonces en un ciclo y en una economía capitalista que los ciclos tienen sus altibajos, entonces en los ciclos de estancamiento de la economía no puede ser lo social la variable de ajuste. Hay que buscar otros mecanismos para que no lo sufran las personas más desprotegidas. El segundo elemento que ya les decía, que es seguir avanzando en lo que tiene que ver con las reformas tributarias en la región con carácter progresivo, que tiene que ver con la posibilidad del Estado de recaudar más, pero también de enfocar esa recaudación en los sectores que más concentran la riqueza, para justamente poder redistribuir a través de políticas sociales activas. Un tercer elemento, que es el fortalecimiento del Estado como mejor mecanismo de redistribución social. Entonces, pasar de sociedades de mercado a sociedades con mercado. El mercado es un actor más, pero es el Estado el que tiene la principal función de redistribuir, digamos, las ganancias del país. Un elemento más que es la profundización de las políticas activas. Esto tiene que ver con lo que les comentaba, que se generen políticas que fomenten el consumo y no viceversa, que se generen políticas que incrementen el capital productivo por sobre el capital especulativo. El capital especulativo genera muy poco empleo, en cambio el capital productivo genera empleo y por ende genera ingresos en los hogares. Sostener las políticas de transferencias monetarias. Si miramos cuánto repercute en el Producto Bruto Interno de los países, no supera, o en muy pocos casos supera el 1% del Producto Bruto Interno, el mantener estas políticas de transferencias monetarias, y el desafío de vincular estas políticas con el mercado de trabajo para que no sea solamente una asistencia monetaria, sino también un proceso de inclusión social en un mercado de trabajo. Y también el impulso de las políticas contracíclicas, que es esto que yo les decía. Uno de los motivos por los cuales en el año 2009, con la crisis internacional, los países no vieron afectados de sobremanera los niveles de reducción de la pobreza alcanzado, tiene que ver con haber implementado políticas contracíclicas justamente para amortiguar los efectos de posibles crisis internacionales. Entonces, bueno, con esto les he presentado un poco el panorama social, la importancia de las políticas sociales y los desafíos también que tiene la región. Después podemos profundizar en cualquiera de esos elementos.
Ahora, yendo al caso de UNASUR, digamos, ¿cómo se trabaja en UNASUR para seguir consiguiendo los ritmos de descenso de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad en políticas a nivel regional? Esto que ven aquí ustedes es un gráfico de lo que es la estructura de la UNASUR. La estructura de la UNASUR tiene distintos consejos sectoriales, como ya pudieron ver en otras presentaciones, y lo que ustedes ven resaltado en amarillo tiene que ver justamente con aquellos que están destinados a las áreas sociales. Entonces fíjense que una gran importante parte de la estructura institucional de la UNASUR corresponde a sectores que atienden y que trabajan la agenda social. Dentro de la estructura se crearon 5 direcciones para poder trabajar todos los temas que hacen al objetivo de la UNASUR. La UNASUR tiene objetivos generales, específicos y tiene distintas agendas de trabajo. Se crearon 5 direcciones, en mi caso estoy a cargo de la Dirección de Asuntos Sociales, como bien presentaba Antonio, y esas son las instancias que forman parte de la agenda social. El Consejo de Desarrollo Social, el Consejo de Salud, con el ISACS, que es un instituto en Río de Janeiro, que depende del Consejo de Ministros de Salud, el Consejo de Cultura, el Consejo de Ministros de Educación, el Grupo de Trabajo de Ciudadanía, el Grupo de Altas Autoridades de Juventud y el Foro de Participación Social. Yo les quiero compartir algunos elementos importantes que hacen a la particularidad de UNASUR con respecto a otros sistemas de integración de la región, como puede ser el Mercosur, como puede ser la Comunidad Andina, entre otros. En primer lugar, una de las particularidades tiene que ver que la agenda social en UNASUR es parte constitutiva. Hay un tratado constitutivo que le da origen a la UNASUR y la agenda social es parte de este tratado constitutivo. A diferencia, por ejemplo, del Mercosur, que es un sistema de integración que si bien lo conforman los mismos países que la UNASUR, aunque en distinta calidad, se funda netamente desde lo económico comercial y lo social se incorpora con posterioridad, principalmente a partir del primer decenio del 2000. En el caso de UNASUR, los temas sociales son parte de la fundación, son parte de lo fundacional. Ustedes lo pueden ver en el preámbulo del Tratado Constitutivo que plantea resolver los problemas que afectan a la región, como la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes. En el objetivo general que se plantea construir un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político. O sea, como ustedes ven, lo social en la UNASUR, en la parte fundacional, se pone en igualdad de condiciones con las otras agendas. Con lo económico, con lo político, con la infraestructura, con el tema de defensa. De los 21 objetivos específicos que tiene el Tratado Constitutivo, 9 son referentes a la agenda social. Es decir, que un 43% de los objetivos de la UNASUR se corresponden con la agenda social. Luego tenemos un mecanismo para financiar proyectos. Cada consejo sectorial, que yo les voy a presentar rápidamente para que ustedes tengan un conocimiento, puede presentar proyectos para ser financiados por un fondo que es parte del presupuesto de la UNASUR. Ese fondo se llama FIC, que es el Fondo de Iniciativas Comunes, y actualmente el fondo tiene 21 proyectos aprobados. O sea que si ustedes tienen que decir, bueno, ¿y qué está haciendo la UNASUR? Bueno, entre otros elementos tiene aprobados y en ejecución 21 proyectos. De esos 21 proyectos, 13 corresponden a las agendas sociales, lo que equivale a un 62% de los proyectos financiados. Para poner los números, actualmente tenemos cerca de $2.200.000 que representa el financiamiento para estos 21 proyectos aprobados, de los cuales casi 1.500.000 corresponden a proyectos de la agenda social. Y hay en carpeta, o sea, para presentarse y ser aprobados en este año,
en el ámbito social proyectos por más o menos un valor de $1 millón más. Esto es un músculo muy importante que tiene la UNASUR, que facilita justamente el poder trabajar a través de la ejecución de los proyectos para conseguir los objetivos que se plantean. Entonces, yo les decía que hay consejos sectoriales que conforman la agenda social. Uno de los consejos es el Consejo Suramericano de Desarrollo Social. Las máximas autoridades son los ministros de Desarrollo Social de cada uno de los 12 países. Y este consejo, al igual que el resto, tiene un plan de trabajo. En algunos casos son bianuales, en algunos casos son quinquenales. Y tienen, digamos, proyectos concretos para llevar adelante ese plan de acción. ¿Cuáles son los ejes principales? Tienen que ver con el desarrollo social con inclusión, la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre, la economía social y comunal, la participación social. Actualmente se está ejecutando un proyecto donde se están relevando las mejores políticas que los países están implementando en cada uno de estos ejes que yo les comentaba. ¿Para qué? Porque el espacio regional lo que genera también es un espacio de cooperación sur-sur, un espacio de cooperación amigable entre los países y en este caso, aquellas políticas exitosas que los países están desarrollando puedan ser compartidas con el resto de los países. Entonces por eso se está explorando cuáles han sido las mejores prácticas en cada uno de estos ejes. Otro elemento también que compone la agenda social es un grupo de altas autoridades en juventud. Es un grupo reciente que está conformando su estatuto, está conformando su plan de acción, pero muestra la importancia de que los jóvenes, como un sector, como yo les decía, muchas veces más perjudicado por las políticas que se desarrollan, tenga su espacio en la estructura de UNASUR. Otro de los consejos también tiene que ver con el Consejo Sudamericano de Educación, que también es representado por los ministros de educación de cada uno de los países. También tiene su plan quinquenal, tiene sus ejes de trabajo y actualmente está ejecutando varios proyectos. Uno de los proyectos tiene que ver con proyectos que hacen a generar criterios regionales para la calidad educativa y para la evaluación de los sistemas de educación de los países, o sea, acordar un criterio para evaluar regionalmente estos sistemas. Tiene que ver también con el acceso a las TICs, a las tecnologías de información y conocimiento. Hay un proyecto también que se está presentando para generar un sistema regional de acreditación y homologación de títulos. Sobre esto después me voy a extender un poquito más. Entonces, como ustedes ven, cada consejo tiene su estatuto que lo conforma, su plan de trabajo y sus proyectos concretos, que son proyectos regionales. Involucran a los 12 países. Otro de los consejos que tenemos es el Consejo Suramericano de Salud, también conformado en su máxima instancia por los ministros y ministras de salud de los 12 países de la región. Tiene su plan operativo quinquenal. Tienen grupos de trabajo. Algunos de los grupos de trabajo tienen que ver con el acceso universal a medicamentos, con la promoción de la salud y los determinantes sociales, la gestión de los recursos humanos. Para contarles un proyecto muy bonito que está ejecutando y que grafica la importancia de trabajar en el espacio regional. Hay un grupo que se plantea el acceso universal a medicamentos de alto costo. Uno de los problemas que tiene la región en materia de salud es que se paga mucho por los medicamentos, pero ese no es el mayor problema. El problema es que los países descubrieron que pagan distintos costos por el mismo medicamento. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado? Se ha generado, con el apoyo de la Secretaría General, un banco de precios de medicamentos que nos permite saber qué es lo que están comprando los países y comparar justamente cuánto están pagando por el mismo medicamento. Miren, yo les voy a poner un ejemplo bien claro para que ustedes puedan observar la importancia de esta herramienta. Sobre un estudio de la compra de 30 medicamentos que han hecho los países,
se hizo un estudio diciendo, bueno, ¿qué hubiera pasado si todos los países hubieran pagado el menor precio por cada uno de esos medicamentos? El resultado da que se hubiera generado un ahorro de 950 millones de dólares si todos los países hubieran pagado el precio más bajo. Entonces, ¿qué es lo que genera esta herramienta? Genera poder mirarnos entre países, compartir información, pero principalmente generar acciones. Ahora viene el desafío, que es hacer compras conjuntas. Presentarse ante las grandes farmacéuticas y decir, bueno, señores, nosotros vamos a hacer una compra, los 12 países, entonces en este sentido vamos a pedir que el mismo precio se mantenga para todos los países. Entonces, países de distinto tamaño, de distinta envergadura, que conforman el bloque, van a pagar lo mismo por presentarse conjuntamente. Este es un ejemplo muy claro de un proyecto que marca justamente cuando el ciudadano a pie nos pregunta, bueno, ¿y por qué es importante la UNASUR? Bueno, la UNASUR es importante principalmente porque los países pueden juntarse y tener políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y esta es una de ellas. Otro de los elementos, para pasar revista de algunos de los temas del Consejo de Salud, estamos desarrollando un plan de acción integral para el combate del cáncer de cuello uterino, la cual es una problemática de salud muy importante en el mundo y en la región, y que afecta principalmente a las personas en mayor situación de pobreza. Entonces estamos generando este plan regional para el combate a este tipo de problemática. La próxima. Como yo les decía, este consejo, a diferencia de otros, cuenta con una instancia, que es el ISACS. Es un instituto financiado por los países, tiene su sede en Río de Janeiro y cuenta con especialistas para generar proyectos, investigaciones, publicaciones, productos comunicacionales, entre otros aspectos. Por ponerles un ejemplo, hemos trabajado con el ISACS y trabajamos muy fuertemente de la Secretaría General y en apoyo también con los países. Y una de las temáticas, por ejemplo, que se está trabajando es el combate a la malnutrición. Ustedes saben que una de las características, lamentablemente, que tiene la región en materia de salud es que, si bien ha disminuido muchísimo los niveles de desnutrición, ahora se le suma una nueva problemática, que es la malnutrición, que tiene que ver con problemas de salud ligados a la obesidad y al sobrepeso. En este gráfico que yo les presento, se presentan las cifras alarmantes que presenta la UNASUR, con un 34% en materia de obesidad y un 22,4% en materia de sobrepeso. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque esto se engloba en lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y estas son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, son, luego del tabaquismo y del alcoholismo, las principales causas de muerte de las personas en la región. Entonces esto es muy alarmante y hay que trabajar. En América Latina, las ventas de productos ultraprocesados, lo que se llama comida chatarra, aumentaron un 48% entre el año 2000 y 2013. Fíjense la importancia que tienen este tipo de políticas. Y además genera un costo muy grande, la malnutrición, para los presupuestos de los estados nacionales, ya sea en los sistemas de salud o ya sea también por la baja productividad de los ciudadanos como producto de sufrir este tipo de enfermedades. UNASUR está a la vanguardia en políticas para combatir este tipo de enfermedades. De 6 experiencias que hay a nivel mundial, 3 son de los países de la región: Ecuador, Chile y Bolivia, que son políticas de etiquetado de alimentos, por ejemplo, que lo que buscan es reducir estos altos índices de sobrepeso y obesidad. Entonces, para ir terminando con la presentación de los consejos, tenemos también el Consejo Suramericano de Cultura,
que es un consejo que está desarrollando muchos proyectos financiados por la UNASUR, proyectos contra el tráfico ilícito de bienes culturales, proyectos como una Bienal de Arte, el Expreso Sur, que son documentales que se han pasado en todas las televisoras de los países sobre las mayores festividades que tiene la región. Digamos, se trabaja desde lo cultural en lo que tiene que ver la generación de identidad. Y finalmente tenemos el Foro de Participación Social y el Grupo de Ciudadanía. En cuanto al Foro de Participación Social, es un espacio para generar justamente mecanismos de participación de las organizaciones de la sociedad civil, donde se presenten los distintos intereses que mantienen los organismos de la sociedad civil. Esto está en fase de consolidación. Y finalmente, y con esto termino, y no por eso lo dejé para el final, tiene un sentido, quisiera presentarles el proyecto de Ciudadanía Sudamericana. Este es un proyecto que se está impulsando desde el Grupo de Ciudadanía Sudamericana y que desde mi punto de vista es como un proyecto que engloba todas las acciones que se hacen desde los distintos consejos sectoriales en materia de inclusión social. ¿Y esto por qué? Porque la construcción de la ciudadanía sudamericana tiene que ver con que el ciudadano de a pie se reconozca en UNASUR como un sistema que genera acciones para mejorar su calidad de vida. En ese sentido, los ciudadanos se van a sentir cada vez más ciudadanos suramericanos. Van a consolidar cada vez más su identidad si la UNASUR como sistema de integración logra generar acciones concretas que mejoren su calidad de vida. Porque este es el objetivo, desde mi punto de vista, principal que tienen los sistemas de integración regional, además de lo que es la coordinación de políticas al más alto nivel entre los distintos países. El proyecto de Ciudadanía Sudamericana se proyecta como un proyecto justamente con un enfoque de derechos. Ustedes saben que los temas migratorios hoy en día están muy presentes en las agendas a nivel mundial. El tema de las migraciones se discute a nivel mundial, pero en UNASUR lo discutimos desde un aspecto amplio, desde un aspecto integral. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con generar posibilidades para la movilidad de las personas. Muchas veces en los sistemas de integración se generan muchas políticas para que se muevan mercancías, para que se muevan capitales, pero no tanto para que se muevan las personas. Y si uno dice, bueno, pero ¿por qué es importante que se muevan las personas? Bueno, es muy importante por muchos elementos. Por ejemplo, si yo soy ciudadano argentino y quiero migrar a Brasil, por ejemplo, o a Perú, y tengo mis títulos profesionales, es muy importante que cuando voy a vivir a ese país me reconozcan mis títulos para poder seguir trabajando, ejerciendo la profesión en aquellos países, pero con la única condición de ser ciudadano de alguno de los países de la Unión. ¿Qué quiero decir? Que accedo a derechos y a reconocimiento de derechos, que tiene que ver, por ejemplo, con los títulos, pero puede ser también, tiene que ver con el reconocimiento de los aportes laborales. Si yo tengo 20 años de aportes laborales en mi país y yo me voy a vivir a otro país de la región, que no los pierda, sino que me los reconozcan. Todas estas son políticas que favorecen la movilidad de las personas para moverse libremente de la región. Nosotros hemos hecho algunos estudios, este es un estudio que podemos compartir con ustedes para ver qué tan fuerte es la movilidad en la región, porque muchas veces se generan teorías sobre que si tenemos políticas abiertas, políticas de reconocimiento de derechos, va a haber mucho movimiento de migrantes en la región y eso me va a quitar el trabajo, me va a quitar la posibilidad de que mi hijo vaya a la universidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer estudios, a ver qué tan fuertes son. Hemos trabajado con Jacques Ramírez, que ha trabajado esta publicación que podemos compartir con ustedes, para ver cuáles eran los movimientos de los flujos. Y lo que hemos encontrado es que el porcentaje de inmigración en la región, de los 420 millones de sudamericanos, representa el 1,25%. Fíjense qué cifra menor que representa. Ahora, de ese 1,25%, el 62,88% es migración intrarregional. ¿Eso qué significa? Significa que los migrantes
prefieren moverse como primera opción dentro de la región. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver con temas de identidad, con temas de cultura, de sentirse, digamos, identificado, de sentirse más cercano con la cultura de los distintos países, pero también tiene que ver con que Sudamérica siempre ha sido, y esperemos que esta tendencia se mantenga en estos tiempos tan convulsionados, siempre ha sido una región que ha respetado los acuerdos internacionales en materia migratoria y siempre ha tenido un enfoque de reconocimiento de derechos de los migrantes. Entonces eso también genera, obviamente, mayor movilidad intrarregional. Una de las cosas que hemos visto es que a lo largo del tiempo no se ha generado un efecto llamada. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno genera políticas de inclusión, se va a llenar de migrantes de otros países. Esto no ha ocurrido. Digamos, se ha generado, los flujos han sido constantes, pero lo que cambia es la situación de la persona. Porque si nosotros hacemos difícil que la persona pueda ingresar a un país, que pueda moverse libremente, que se le reconozcan sus derechos, lo que termina pasando es que esa persona muchas veces ingresa de manera irregular y en ese sentido, al ingresar de manera irregular, es totalmente indefensa. ¿Indefensa ante quién? Ante las redes de trata, ante las redes de tráfico de personas, ante la explotación laboral y sexual en distintos establecimientos, por no tener su situación regularizada. Por eso en la región se ha trabajado mucho y se sigue apostando a la regularización de la situación de las personas para que el ingreso y la movilidad sea en los caminos regulares. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en este proyecto desde la UNASUR, esto que ven acá, un poco para graficar algunas de las acciones que estamos haciendo desde la Secretaría General. Es una campaña que se ha lanzado, que es la campaña Soy del Sur, que ha contado con el auspicio de distintas personalidades, como expresidentes, el mismo Papa Francisco, que nos ayudan a reforzar la identidad suramericana. En este momento los países están discutiendo, por pedido de los jefes de Estado, la conformación de un plan de acción integral. Entonces este plan de acción integral es muy importante que introduzca todas las variables, todos los aportes de todas las agendas, no solamente de la social, sino también de la agenda de defensa, de la agenda económica, justamente para ver cómo desde todas estas agendas podemos trabajar en la consolidación de una ciudadanía suramericana. Bueno, yo me voy a detener por acá. La verdad que he pasado revista rápida de los proyectos que están en curso en los consejos sectoriales. Hay muchos más proyectos, podemos profundizar y compartir estas informaciones, pero bueno, creo que con esta presentación lo que se ha podido ver es un poco la importancia de las políticas sociales para los niveles de inclusión social en la región, para generar mecanismos que reduzcan el desempleo, la pobreza, la desigualdad, y cómo desde la UNASUR podemos colaborar a través de estos consejos sectoriales y de estos planes concretos de trabajo en seguir profundizando esos niveles de inclusión social y en este caso desde este espacio de concertación, este espacio de cooperación y de integración de los 12 países. Bueno, yo con esto finalizo, quedo atento a cualquier tipo de comentario, pregunta que pueda ser útiles o de interés, con total libertad. Este es un espacio para intercambiar, entonces, bueno, quedo a disposición. Muchas gracias. Gracias al doctor Mariano Nasconde por la brillante presentación. Ustedes han visto que en la realidad hablé poco de su capacidad, ¿no? Hemos tenido una visión, ustedes han visto algunos de los slides hacen relación con algunas de las presentaciones que hicimos antes desde el punto de vista de la inserción social, por ejemplo, reducción de la pobreza, etc., sino que de una perspectiva más global en las primeras sesiones del curso cuando teníamos esta perspectiva. Ya hay por el chat una pregunta desde Paraguay que tiene que ver y sobre todo una reflexión sobre cómo
mantener, cómo arbitrar entre las demandas tan fuertes, tan importantes desde el punto de vista social, de un lado, y de defensa, de otro lado. También nuestros países necesitan de inversiones en el sector defensa. Y hay siempre este dilema, ¿no? Que es un dilema que en la literatura específica se pone entre mantequilla y cañones, o sea, cómo optar entre una cosa y otra. Y aquí lo que se pone sobre la mesa es eso, o sea, cómo reaccionar desde el punto de vista de cómo contemplar, teniendo este cuadro que usted nos presentó, cómo reservar parte de los recursos para inversiones en el sector defensa. Y en ese sentido se puede volver un poco más, te diría, André, la presentación. Quisiera también agregar una segunda pregunta que tiene que ver con un dato. En el primero gráfico, el primero, acá, después. Lo que se nota es que yo creo que usted ha muy bien trazado, explicado este movimiento de descenso, de reducción de la pobreza, sin que eso haya impactado de la manera que quisiéramos la reducción de la desigualdad. Otro problema importante. Hemos discutido, por ejemplo, el documento de escenario de riesgos del Foro Económico Mundial, que presenta eso, sobre todo en el año pasado presentaba con mucha énfasis el tema de la desigualdad como un riesgo sistémico desde el punto de vista no solamente de las empresas, sino que desde el punto de vista de los países. Pero aquí lo que vemos es que las curvas vuelven a subir, o sea, la pobreza vuelve a subir, la indigencia también. ¿Hay algunos datos que nos puedan ubicar si eso es una tendencia o si es solamente un pico fuera del contexto de una tendencia general? ¿Cuáles son las perspectivas cuando miramos hacia los próximos 5 o 10 años la evolución de estas curvas? ¿Podemos esperar que las curvas van a subir? O sea, que la pobreza y la indigencia va a afectar un percentual más elevado de la población en nuestros países, o eso será simplemente un pico y una tendencia de baja que se puede sostener. Esa es una otra pregunta también. Bien. No, bueno, muchas gracias entonces por las preguntas, la verdad que muy interesantes ambas. En primer lugar, digamos, yo creo que la relación entre inclusión social y defensa es una relación muy importante de tomar en consideración. Digamos, muchas veces se invierte mucho en sistemas de seguridad que en muchos casos combaten las consecuencias, pero no las causas. Y en eso yo creo que tiene que haber un diálogo bien profundo entre las políticas de inclusión social y las políticas de seguridad social, las políticas de defensa, porque es importante trabajar en políticas que trabajen en las causas, justamente de los focos de violencia, de los focos de inseguridad, que son también una parte significativa, y que en ese sentido yo creo que, digamos, la apuesta hacia políticas de inclusión social nos permite justamente evitar después tener que destinar presupuestos, grandes presupuestos muchas veces, a combatir distintos hechos que son producidos justamente en gran parte por políticas inequitativas, por políticas que generan desigualdad, que generan confrontación entre sectores sociales, que generan violencia. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que el diálogo es importante en el sentido de no tener un Estado represor, digamos, un Estado que vaya, digamos, a poner orden sobre las consecuencias manifestadas, sino más bien un Estado inclusivo, que pueda prevenir, que pueda insertar en las escuelas, que pueda insertar en los sistemas de salud, que pueda generar mecanismos de fomento al deporte, de fomento a la cultura, digamos, que pueda recomponer de alguna manera
los tejidos sociales, digamos, que muchas veces se pierden producto de muchos años de desocupación, de muchos años de desempleo, donde, como yo decía, los jóvenes, por ejemplo, principalmente, son los que más sufren este tipo de consecuencias. Digamos, entonces, en ese sentido, yo creo que el diálogo tiene que ser muy cercano. Lo social, como yo decía, es algo que no debe ser subsidiario de otras áreas. Entonces, digamos, lo que sobra de otras áreas lo pasamos para lo social. Digamos, la mejor política de inclusión social es la política económica, es la política del empleo, es la política de generación de condiciones. Digamos, entonces, en el caso de la seguridad pasa lo mismo. Yo creo que tenemos un gran desafío y algo que me permito por ahí sugerir, digamos, como un elemento de importancia, tiene que ver con la generación de evidencias empíricas. Tenemos que trabajar mucho los países y mucho como región en la generación de evidencias empíricas. ¿Esto qué significa? Esto significa que para el diseño de cualquier política pública, uno de los elementos que se necesitan es tener estadísticas, es tener datos de impacto. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar mucho porque eso lleva a desestimar ciertos mitos. Muchas veces con intereses, muchas veces por desconocimiento, se generan muchos mitos sobre los costos que generan cierto tipo de políticas, pero después cuando vamos a estudiarlas, vemos que no son tan costosas y todo lo contrario, que era mucho menos costoso incluir a la persona que tener que garantizar mecanismos que me permitan defenderme de esa persona. El caso de los migrantes, que yo les comentaba anteriormente. ¿Cuánto cuesta deportar a una persona y cuánto cuesta incluir socialmente a una persona? Si nos ponemos a mirar estadísticas, vamos a ver justamente que es mucho más conveniente incluir, inclusive desde los costos, que deportar. Digamos. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces el problema es que se trabaja la política pública como compartimentos estancos, donde las áreas no dialogan, y en este sentido creo que es muy importante el diálogo de lo social, digamos, con las políticas de defensa, con las políticas también de seguridad que implementan los países. Con respecto a la segunda pregunta, la verdad que es una apreciación muy interesante que coloca Antonio, y sí, es verdad, digamos, podemos observar fines del 2015, principalmente segundo semestre, que la curva empieza a mostrar justamente un retroceso en materia de pobreza y de indigencia. Esto tiene que ver con muchos factores. Yo les hablaba de las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa que una persona sea vulnerable? Significa que no tiene, digamos, una malla de protección, digamos, que la proteja ante los distintos vaivenes de la economía o ante las distintas políticas o decisiones que se tomen. Entonces, esas personas, así como han salido de la pobreza, han salido de la indigencia por políticas activas, si no se mantienen esas políticas activas, pueden regresar a la situación de pobreza o a la situación de indigencia en la que se encontraban. Justamente porque muchas veces no tienen mecanismos propios de protección más allá que los que generan una política de inclusión social a través de los estados. Entonces, por ejemplo, para poner un caso en el empleo formal lo que genera, además del ingreso, genera una malla de protección en cuanto a un sistema jubilatorio, en cuanto al acceso a un sistema de salud. Digamos, si no avanzamos en la creación o en la formalización de los empleos, digamos, y persiste la desocupación o la cantidad de empleos informales, justamente ante una reducción en los niveles de inversión en la política pública, estos sectores son los sectores que más sufren. Porque no tienen otras redes de contención, porque ni siquiera el empleo, al no ser formal, no le genera esta protección social. Por eso yo decía que es muy importante no reducir los niveles de inversión, porque después
es mucho más costoso, si queremos hablar de costos, volver a incluir a estas personas una vez que salen y que vuelven a la situación de pobreza e indigencia, que seguir invirtiendo para que puedan seguir insertándose inclusive en el sistema productivo y generar mayor productividad, digamos, para el desarrollo del país. La CEPAL está alertando mucho a los países en cuanto a que no se recorten las políticas de transferencias monetarias, en cuanto a que los presupuestos para políticas sociales se mantengan e inclusive se aumenten, justamente para que este gran esfuerzo que se produjo principalmente en la última década y que permitió que muchas personas salgan de la pobreza extrema, no vuelvan a ingresar, digamos, a estos niveles de vida que son verdaderamente inhumanos, que atentan contra los derechos de las personas y que ningún país que adscribe sistemas de derechos humanos y sistemas de protección de sus ciudadanos puede permitir que existan en sus países. Reitero, se ha logrado mucho, pero es importante advertir que si aflojamos en esas cuestiones, podemos tener retrocesos muy severos en la región. Gracias. Hay otra pregunta, esta viene desde Brasil, sobre la convergencia y el relacionamiento que tiene la agenda y estos esfuerzos, estas iniciativas de promoción de mejorías en el ámbito social de UNASUR con otros organismos regionales como Mercosur, como el Pacto Andino, y en ese sentido yo agregaría cómo esto se dialoga, cómo esto se relaciona con los objetivos del desarrollo sostenible de 2030. ¿Te puede decirnos más o menos cómo se ubican estas iniciativas y esta agenda, cómo se relaciona con los esfuerzos globales y con los otros esfuerzos regionales? Sí, es una muy buena pregunta. La verdad que por cuestión de tiempo no desarrollé el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pero me viene bien también la pregunta para poder colocar algunos elementos. En primer lugar, en lo que es los mecanismos de integración, desde la UNASUR hemos impulsado algo que se ha llamado la convergencia, que tiene que ver con un pedido explícito que hacen los gobiernos, donde dicen, bueno, no dupliquemos agendas, no dupliquemos recursos, veamos cómo poder interrelacionar ciertas agendas. En la UNASUR se llama convergencia, en el Mercosur se llama articulación y complementariedad, pero básicamente, digamos, el espíritu abona en esa dirección. La diferencia entre UNASUR y Mercosur, una de las diferencias, es que si bien son los mismos países, tienen distintos estatus. En el Mercosur hay estados miembros y estados asociados, y en la UNASUR hay estados miembros, digamos, todos tienen el mismo estatus. Pero a su vez, UNASUR es mucho más joven que el Mercosur, y eso lo podemos observar en el desarrollo de la institucionalidad. Entonces, el Mercosur tiene un desarrollo de una institucionalidad para trabajar estas agendas que es muy interesante y que sería muy perjudicial desconocer. Entonces, justamente de lo que se trata es de poder, digamos, cruzar las agendas y poder descubrir en cada mecanismo cuál es la potencialidad, esto desde mi punto de vista, ¿no?, que tiene cada organismo para trabajar qué tipo de agendas y de qué manera. En el sentido de que, así como los países son los mismos, los ministros que representan los consejos sectoriales son los mismos. Ellos se encuentran en las reuniones del área social de UNASUR, en las reuniones del área social del Mercosur, y claro, las prioridades van a ser las mismas también, porque las prioridades que un país tiene no van a ser diferentes en un espacio y en el otro. Si tenemos un problema de reducir la desigualdad, esa prioridad va a ser lo mismo, tanto de espacio como para el otro. Entonces me parece que es interesante poder analizar al más alto nivel cuáles son las potencialidades de acuerdo a lo que ha desarrollado cada organismo para ver justamente cómo trabajar en algunos temas comunes, pero en otros temas poder preservar, digamos, fortalezas en el sentido de decir, bueno, quizás conviene trabajarlo en este espacio y este otro tema conviene trabajarlo en este otro. Esta es una apreciación personal, pero
pero creo que más temprano que tarde sería importante poder avanzar porque, digamos, como decía, es importante no duplicar esfuerzos, es importante no, digamos, disminuir la cantidad de recursos que se ponen tanto en un espacio como en el otro. Y la otra pregunta, son los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible es un compromiso a nivel mundial, digamos. Esto se enmarca en el ámbito de Naciones Unidas. Anteriormente se trazaron los objetivos de desarrollo del milenio. La verdad es que si uno mira el cumplimiento que los países han tenido, es grato decir que la UNASUR ha sido de las regiones que más ha alcanzado avances en el cumplimiento de estos objetivos. Son objetivos que no son vinculantes, esto hay que decirlo, pero son como metas que se trazan justamente los países para reducir la pobreza, para generar mayores niveles de inclusión, digamos, en distintos temas. Los objetivos de desarrollo sostenible son bien interesantes porque retoman, digamos, el nivel hasta donde se llegó y tratan de ir más allá, trazando una agenda a largo plazo y donde se introducen algunos elementos clave que tienen que ver con la particularidad propia, justamente, que presenta la situación actual. Uno de los objetivos, creo que es el número 10, se plantea la reducción de la desigualdad entre países. O sea, desde mi punto de vista, poco sirve, digamos, que mi país vecino avance en la superación de la pobreza, de la indigencia, si yo me estoy quedando atrás. Entonces, y esa es una de las fortalezas de la UNASUR. Tenemos que ver como región cómo hacer que todos los países avancen para reducir las desigualdades y las asimetrías entre los países, pero también intra los países, porque también los países tienen desigualdades, por ejemplo, entre el sector urbano, entre el sector rural, digamos, al interior mismo de los países. Ese es un objetivo, por ejemplo, que está trazado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro elemento que incorpora con fuerza es el tema del medio ambiente, como un eje transversal, el tema de la cuestión de género, justamente, en base a esto que yo les decía anteriormente, que son los sectores más perjudicados, si se quiere. Entonces creo que es una apuesta bien interesante, son compromisos que se asumen a nivel mundial, y yo creo que es importante que más allá de los objetivos que se trace cada país para poder cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, podamos tener objetivos regionales. Podamos decir, bueno, las características que hacen a la UNASUR en cuanto a los problemas, en cuanto a los desafíos son estas. Vamos a tratar de avanzar cada país, pero vamos a tratar también de, como región, de tener avances conjuntos para el cumplimiento de estos objetivos a nivel mundial. Y justamente, y también presentar posiciones conjuntas. Eso es una de las características y fortalezas que puede aportar un sistema de integración regional. Que los países, los 12 países de la UNASUR, se reúnan en el ámbito de Naciones Unidas con más de 100 y pico de países y puedan presentar evidencias concretas de cómo han hecho en sus países para reducir la pobreza, para reducir la indigencia. Y esto tiene que ver con la pregunta anterior, en el sentido de alertar qué pasaría si dejamos de tener niveles de inversión, si reducimos el gasto social, si no combatimos la riqueza. La pobreza se combate también combatiendo la riqueza, generando políticas tributarias, políticas de recaudación, en fin. Creo que estos espacios también sirven para eso, para decir, bueno, en esto nos está costando, pero miren todo lo que hemos avanzado y el riesgo que implicaría dejar de seguir apostando a este tipo de políticas de inclusión social. Bueno, la palabra sigue abierta, no sé si hay otras preguntas, estamos aquí, bueno, Perú que nos sigue por el Prodicom, pero desde a pie también la mayoría de los participantes han sacado los micrófonos, lo que hace bien, pero si quieren solamente hay que prender. Sí, por favor. Con respecto a algunos puntos que tocaron sobre la integración de los 12 países que conforman
UNASUR, está pues de tener una identidad, ¿no? Un documento que nos permita el ingreso a esos 12 países. Bueno, yo como elemento acá del Consejo de la Delegación Peruana de Perú, en el Consejo de Defensa, vengo haciendo también unas difusiones en lo que es las regiones de Perú, para que conozcan el trabajo que viene realizando UNASUR en todos los consejos, de manera general, y específicamente el Consejo de Defensa. Entonces, uno de los puntos que yo expongo también es de la parte de integración, este acuerdo que ya ha habido sobre el libre ingreso solamente con el documento de identidad. Pero cuando voy a algunas regiones que son ya frontera con otros países, tanto de Ecuador como de Chile, me dicen que todavía esto no se ha implementado al 100%. Bueno, yo quisiera saber cómo va ese trabajo, ¿no? Para poder ya poner en discusión al 100% ese reconocimiento del libre ingreso solamente con el documento de identidad que cuenta cada país. Gracias, coronel. Voy solamente a repetir resumidamente porque a veces los que están a pie no logran escuchar bien la voz que viene del Podicom. Básicamente, la pregunta tiene que ver con el acuerdo sobre el libre tránsito de personas dentro de la región, simplemente con sus documentos de identidad, no necesariamente con pasaportes. Hay un proceso en este sentido y quisiera saber cómo eso está, en qué estágio, ¿no? En qué situación, cuál es la situación de este proceso. Bien, no, muy pertinente y agradezco la intervención. Lo que usted comenta es, digamos, un acuerdo que se logró a nivel Mercosur, pero se extendió a los estados asociados. Entonces podríamos decir que sería, digamos, a los países de UNASUR también, digamos, estamos hablando de los 12 países, es el acuerdo de residencia del Mercosur. Este es un acuerdo muy importante, porque da algunos saltos cualitativos en lo que es la política migratoria, lo que es generar facilidades para la movilidad dentro de la región. Y un elemento importante es que un ciudadano puede, digamos, solicitar una residencia temporaria, por lo general es por 90 días, y cumplido ese plazo puede solicitar una residencia permanente, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano del país al que migra. Ahora, uno de los elementos importantes de esto es que, digamos, como usted bien decía, se tramita solamente con el documento nacional de identidad. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de que se tramite la visa, digamos, no por actividad, o sea, no una visa por si voy a trabajar, por si voy a estudiar, digamos, sino por nacionalidad. Digamos, yo como nacional de uno de los países del Mercosur tengo el derecho a moverme en cualquiera de los países de la región por el simple hecho de ser ciudadano de uno de los países del Mercosur. El problema es que en muy pocos casos hay algunos países que todavía no han ratificado este acuerdo. Esto tiene todo un proceso de incorporación legislativa en las legislaciones nacionales de los países y hay algún país que todavía no lo ha incorporado o que digamos, la incorporación ha sido progresiva. Digamos. Hay algunos que lo han incorporado con mayor completud y otros que han ido también en ese tránsito. Pero es una medida muy importante, ha logrado la regularización de muchas personas justamente para que ingresen al otro país, no en una situación irregular, sino regular, y que desde mi punto de vista es importante trabajar en una actualización permanente, justamente para ver, bueno, qué está pasando en algunos casos, que hay algunos quizás conflictos, algunos contratiempos, digamos, cuáles son esos problemas que se presentan, pero también porque cambian las legislaciones. En primer lugar, es importante decir que los países están actualizando sus legislaciones. Argentina, por ejemplo, que fue pionera, la actualizó en el año 2003-2004,
pero la última ley era del año 70 y pico, 76, que era llamada la ley Videla, justamente, digamos, en honor a la máxima autoridad de la cúpula militar que gobernaba el país en ese momento. Entonces, fíjense, digamos, cómo es necesario también este paso de actualización de la normativa. Brasil acaba de actualizar su normativa hace unos 15 días en materia migratoria. Ecuador, en el mes de enero, también generó una nueva ley de movilidad de personas porque cambian las realidades. Los problemas de migración por conflictos armados, los problemas de migración por catástrofes naturales, quizás no estaban contemplados en aquellas legislaciones de 30 o 40 años atrás. Entonces también los países están haciendo un esfuerzo en esto. Ahora, después, el trabajo que queda es, cuando uno hace los acuerdos regionales, es buscar como pisos y estándares comunes entre las legislaciones para que pueda haber esta aplicabilidad. Nosotros planteamos desde el espacio de UNASUR, uno de los ejes que plantearon los países es la simplificación administrativa. ¿Qué tiene que ver? Esto es que cada vez se pidan menos requisitos, o sea, que haya menos trabas para que los migrantes puedan ingresar regularmente cumpliendo todo lo que el país les pide al país de destino. Por ejemplo, ya casi ningún país pide un certificado médico. En un momento los países pedían como requisito la presentación de un certificado médico. La reducción de los costos. Si un país solicita, no sé, vamos a poner un número, $100 a cada persona para tramitar la residencia y migra una familia de 4 o 6 personas, muchas veces no tienen esos dineros. Y eso lleva muchas veces a una migración en situación irregular. Entonces la simplificación administrativa tiene que ver con esto, con cada vez pedir menos requisitos, digamos, para generar mayores niveles de movilidad. Y esto creo que es algo que es muy importante, es un avance muy grande que ha dado el Mercosur y que también obviamente que se está discutiendo y es un tema de agenda del espacio UNASUR. Mira, quisiera subrayar por lo menos 2 puntos de esta charla del doctor Mariano que se relacionan con otros eventos que hemos tenido a lo largo de este curso. El primero tiene que ver con esta convergencia, o sea, la idea de que la UNASUR se propone como un proceso de largo plazo, armónico, que respeta a los tiempos diferentes de los países con relación a políticas específicas y al mismo tiempo intenta de armonizar las políticas que se van haciendo confluir, haciendo convergir en algunos sectores con políticas que están siendo desarrolladas también de manera convergente en otros sectores. Antes nosotros no teníamos un espacio de diálogo que permitiera a los países conversar abiertamente, francamente, sobre estas convergencias, sobre estos desafíos, sobre esta idea de gradualmente construir una ciudadanía, una identidad común en Sudamérica, no solamente en materia de defensa, sino que en materia de ciudadanía, en materia de derechos sociales, de derechos humanos en general. Entonces eso viene, por ejemplo, a completar toda la discusión que hemos tenido respecto a la seguridad y a las diferencias entre seguridad humana y seguridad nacional. Sería el segundo punto que quisiera subrayar. Hemos discutido aquí, por ejemplo, con el director David Álvarez, los inmensos desafíos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana o la seguridad humana. Cambian los adjetivos de cada uno de los países, de nuestros países, pero estamos hablando de la protección de los seres humanos. Seguramente hay una relación entre las políticas económicas, las políticas sociales y el nivel de violencia entre nuestras sociedades, pero es un tema todavía muy controversial, un tema ignorado en nuestras sociedades, un tema sobre lo cual tenemos que estudiar. Aquí lo que hemos intentado de hacer fue ofrecer a ustedes esta visión más amplia de las agendas
que UNASUR no solamente trabaja, promueve, sino que las agendas de diálogo y que nos permiten tener una mirada hacia el largo plazo, hacia los próximos 15, 20 años. Empezamos, por ejemplo, discutiendo temas de seguridad geopolítica global y cómo los desequilibrios geopolíticos podrían nos afectar. Pasamos por debates sobre los temas de la estabilidad macroeconómica. Ingresamos en una discusión sobre los temas de la naturaleza, por así decirlo, o sea, los recursos naturales y cómo incluso se podrían politizar y securitizar el control de esos recursos naturales, siempre teniendo en mente América del Sur como una zona de paz, de cooperación, de estabilidad, que en la medida en que logre mantener este rumbo que usted también nos ha presentado desde el punto de vista de la inclusión social, va a mantenerse en cuanto tal, va a mantenerse en cuanto a una zona de paz, de estabilidad y una zona proveedora de paz al mundo. Eso es el gran desafío, creo, para todos nosotros involucrados en materializar este sueño, que es la integración regional. Quisiera, por lo tanto, agradecer, creo que no podríamos haber concluido de mejor manera nuestro curso sobre escenarios que con esta charla que nos presenta desde el punto de vista de cada uno de nosotros, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, la presencia y la importancia de un esfuerzo como el que se conduce en el ámbito de la UNASUR. Y en este contexto felicitar y desear ponernos a la disposición de la Directoría de Asuntos Sociales y desear el pleno éxito en esta tarea tan difícil pero tan gratificante que usted conduce. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención y la participación, por las preguntas muy pertinentes. Yo quiero rescatar la importancia de este curso, porque muchas veces, digamos, y volviendo al gráfico que compartíamos y que quedó ahí como una imagen permanente, pero que nos interpela, muchas veces hacemos muchas cosas, pero no nos tomamos el tiempo para darlas a conocer. Y yo creo que eso es muy importante, digamos, y pasa en el espacio UNASUR, pero también pasa en las instancias nacionales, en las instancias subnacionales, y yo creo que en ese sentido, digamos, tenemos un gran compromiso de dar a conocer lo que hacemos, de explicar el por qué lo hacemos y principalmente explicar, digamos, por qué hacerlo de otra manera quizás, o haberlo hecho de otra manera no hubiera generado por ahí los logros. Y también desde un nivel de autocrítica, de decir, bueno, también en estas cosas nos hemos equivocado. Entonces valoro muchísimo la generación de este espacio, por un lado para dar a conocer, por otro lado para difundir, pero también creo que queda el compromiso, y tú lo decías muy bien, Antonio, queda el compromiso de trabajar integralmente. Digamos, la agenda social es una agenda que dialoga permanentemente con todas las agendas, y en ese sentido la política regional, digamos, debe ser parte de lo mismo. Debe generar estos espacios de encuentro, de diálogo, para poder pensar conjuntamente y trabajar integralmente para un mejor abordaje a nivel de políticas concretas. Entonces, en este sentido, agradezco nuevamente y bueno, creo que me voy contento de haber podido también contar los logros, pero principalmente no para decir lo bien que hacemos las cosas, sino pensando en lo que falta y en los riesgos que podríamos tener si tenemos un retroceso en estos logros que tanto nos costaron alcanzar a nivel regional en materia de inclusión social. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Y gracias a ustedes que nos encuentran aquí a través de la PIE, a través del Policom. Después vamos a dejar a la disposición de ustedes la presentación, vamos a circular en nuestro grupo también y bueno, seguiremos en contacto y estamos aquí a la disposición de los participantes para los debates. En la próxima semana ustedes ya van a recibir los ensayos que han enviado con los comentarios
Como la próxima semana es la fecha final para el envío de los trabajos, ya vamos también a tener los certificados. Entonces, muchas gracias por los participantes del curso, muchas gracias por los invitados, y vamos a seguir con otras ponencias en el ámbito de la ESUDE, siempre informando a todos con antelación. Gracias a todos, que tengan una buena semana, y una vez más, muchas gracias, Mariano, por la ponencia. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Buenas tardes. Un abrazo, ¿eh?